tardes, noches o días, amigos. Un placer estar con ustedes de nuevo en su parte médico a través de Mundo UR, como siempre los jueves en la noche hora de Caracas en que sale en vivo, pero por las bondades del YouTube pueden verlo en cualquier momento en sus casas o en cualquier parte que estén. De nuevo un placer estar con ustedes hoy, jueves 7 de abril, pre-Semana Santa, con uno de los temas donde empezamos a movernos alrededor del COVID, no solamente específico del COVID, pero esos temas que están alrededor del COVID, un tema que nos han hecho un número importante de preguntas y que ya les vamos a contar de qué va. Acuérdense de las redes, @mundour, Julio Castro M, y una clave para mis amigos que me preguntan que cómo nos consiguen. Cuando entran a YouTube, cuando entran al icono de YouTube, hay un cuadrito de búsqueda. En el cuadrito de búsqueda escriben parte médico, Julio Castro, y ahí sale directo y salen la secuencia de YouTube. Habitualmente sale de primero el que está posteado de último. Así es que una ayudita para los que son nuevos en YouTube. Después les voy a explicar cómo es el tema de Spotify y el tema del Apple Store. Por el momento, vamos con YouTube y les voy explicando. Me da placer invitar hoy a un amigo, el doctor Marco Di Prisco. El doctor Marco Di Prisco es urólogo, formado en Venezuela, trabaja en la Policlínica Metropolitana y va a ser nuestro invitado hoy para hablar de los temas urológicos asociados al COVID y cómo viven los pacientes el COVID. Gracias, Marco, bienvenido, un placer estar con nosotros. Estás al aire por YouTube. Yo sé que tú eres un hombre de redes y que te gustan las redes sociales. Igual es un placer tenerte hoy. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás, Julio? Vale, muy bien, muy bien. Un placer estar en tu programa hoy. Bien interesante, por cierto, la temática. Gracias, Marco. Mira, vamos a empezar un poco con de qué te consultan durante COVID agudo, esos pacientes que están hospitalizados con COVID, que hacemos interconsulta urología. ¿Qué cosas has visto en estos dos Bueno, últimos años? mira, sí, esto ha abierto una nueva ventana, ¿no? Una nueva ventana a la medicina en todas las especialidades. En el caso urológico he tenido que ver muchos pacientes hospitalizados por COVID agudo y casi siempre me llaman por temas urinarios bajos. Casi siempre vemos pacientes que hacen retenciones de orina, que lo he visto con bastante frecuencia en pacientes durante el periodo COVID, que hemos visto pacientes con infecciones de orina secundarias a todo el trastorno que genera el COVID, pacientes que hacen hematuria, sangre en orina, digamos, orinas rojas, también en el contexto de la anticoagulación del COVID, el paciente sondeado, y más o menos, digamos, síntomas urinarios bajos, irritativos, obstructivos, y la hematuria suelen ser las clásicas consultas urológicas en estos pacientes. Buenísimo, fíjate, una de las preguntas que nos hacen mucho es la gente tan como muy angustiada para, por ejemplo, un hombre que está tomando medicamentos para la próstata, una mujer que está tomando medicamentos, por ejemplo, para la disfunción de la vejiga. ¿Qué hacen con esos medicamentos en el contexto del COVID? Porque les da mucha angustia de cómo manejar los medicamentos durante la fase aguda del COVID. ¿Cuál sería tu recomendación en relación a esos medicamentos? Mira, básicamente los clásicos medicamentos crónicos de la urología son los alfa-bloqueantes, que la más común en Venezuela es la tamsulosina, que se utiliza para la hiperplasia prostática benigna, para hacer orinar mejor a los hombres. Luego están los inhibidores de la 5-alfa reductasa, llámese sildenafil, tadalafilo, todos estos medicamentos para disfunción eréctil. Y bueno, las mujeres no veo tantos pacientes que tomen de forma crónica medicamentos para vejigas hiperactivas, pero si nos fundamentamos en la tamsulosina para la hiperplasia prostática y en los inhibidores de la 5-alfa, de la reductasa, de la fosfodiesterasa, perdón, deberían seguirlos tomando. Yo pienso que la tamsulosina es indispensable que la sigan tomando siempre que el paciente esté consciente, no intubado y no sondeado, porque ya se ha visto, ya se han publicado diferentes estudios de pacientes que les ha exacerbado la sintomatología urinaria obstructiva en los procesos de COVID. Y sería una torpeza suspender la tamsulosina porque eso va a desencadenar inmediatamente una retención urinaria y ahí es cuando nos van a llamar para ponerle una sonda. Y con respecto a estos vasodilatadores ultra específicos,
como el sildenafil, tadalafilo, yo pienso que hasta pueden ser buenos, y quizás eso lo dirán estudios ulteriores, pero sabemos que el COVID ataca mucho el endotelio y esto actúa en vasodilatación a nivel endotelial a través del óxido nítrico y una serie de cosas que no vienen al caso, que se afectan con el COVID. Y dadas las circunstancias de hipercoagulabilidad, hiperviscosidad propias del COVID, quizás no sería malo continuar estos medicamentos. Esto habrá que verlo en un espacio de tiempo. Fíjate, Marco, estamos entrando en la epidemia, quizás en una fase diferente de la que vimos en los 2 años anteriores, donde las enfermedades crónicas que se dejaron desatendidas durante 2 años, bueno, vienen ahora en cambote y nos preocupan mucho los pacientes con cáncer de próstata y pacientes con cáncer de vejiga, pacientes con cáncer de próstata que quizás perdieron su control, ¿ok? Porque, bueno, no querían ir a la clínica, tenían miedo de contagiarse, etcétera, etcétera. ¿Cómo has visto tú una vez que se han iniciado, aunque yo sé que tú pasaste consulta durante toda la pandemia, eh, ¿cuál sería tu recomendación en relación a esto, a dilatar o no dilatar esas pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer de próstata o los hombres que por sus propias características deben hacer consultas rutinarias en relación al tema prostático? Sí, bueno, definitivamente que en el periodo pandémico, si puedo decir un adjetivo, ¿sabes? El periodo inicial, el que fue como más grave conceptualmente, que era la fase de desconocimiento total. Yo estuve por lo menos unos 3 meses en casa sin hacer nada. Ahí se fueron desarrollando consultas telefónicas. Luego yo precozmente me reintegré a las consultas, pero sí, hubo un desastre con el tema de los pacientes oncológicos. Hubo que priorizar. De hecho, muchos centros internacionales crearon guidelines, crearon protocolos para priorizar las enfermedades oncológicas. En el caso urológico, el más prevalente es el cáncer de próstata y afortunadamente, salvo obviamente casos bien particulares, el cáncer de próstata suele evolucionar biológicamente de una forma lenta. Y permite, de hecho en los guidelines estos que estoy mencionando, en los protocolos, permiten que uno pueda manejar de una forma un poco más ligera el tema del cáncer de próstata dependiendo del estadio en el cual se encuentra el proceso diagnóstico y terapéutico. Hay otros cánceres urológicos, como el cáncer de riñón o el cáncer de vejiga, o el de testículo, que no pueden, digamos, no admiten tanta dilatación en los procesos de atención. Y cuando yo me reintegré, yo traté de darle mucha prioridad. Yo priorizaba completamente las consultas. Yo no veía controles anuales de pacientes sanos, yo las infecciones las atendía por teléfono, pero los pacientes que sabía que tenían un antígeno prostático elevado, había un riesgo, un seguimiento de cáncer, definitivamente había que atenderlos. Y ahora, claro que sí, hay muchos pacientes que me han llegado en un vacío después de 2 años de no hacerse controles prostáticos y sí he tenido la mala fortuna de encontrarme pacientes que desarrollaron elevación de antígeno prostático en este lapso, en este periodo vacío y ahora tienen cáncer de próstata. Efectivamente, sí hubo, digamos, consecuencias en todo esto. Marco, otra pregunta que sé que hay hombres que nos miran el programa. ¿Qué tan frecuente es la difusión eréctil posterior al COVID, que pueden englobarse dentro del tema del síndrome post-COVID o el COVID prolongado? ¿Qué tan frecuente en tu consulta sientes que ha sido esto? Julio, yo pienso que definitivamente en todo este síndrome post-COVID, definitivamente hay que incluir la disfunción eréctil. El tema que tenemos en Venezuela es que culturalmente el paciente con disfunción eréctil le cuesta consultar, prefiere no consultar, o se aguanta su disfunción con todas las consecuencias sociales y psicológicas que esto tiene, o se autoabastece de algún medicamento, digamos, indicado por alguna amistad. Pero sí he notado, sí he visto un poco más de pacientes que me mencionan el tema eréctil como solapado detrás de otra consulta. Sí pudiera decir que lo he visto con más frecuencia. Incluso me han consultado esposas por redes sociales planteándome un problema y el cual yo trato de orientarlos, pero les insisto que debe ser evaluado, pero me dicen que el esposo no quiere consultar. Y el tema con el COVID es que abre nuevamente la multifactoriedad de la disfunción eréctil, aspectos
biológicos, aspectos propios del síndrome metabólico de los pacientes. Fíjate que el COVID comparte factores de riesgo de casos graves, los comparte con los factores de riesgo de disfunción eréctil. El paciente obeso, diabético, hipertenso, el paciente que se aísla socialmente, entonces tiene un tema psicosociológico de aislamiento, eso no lo capacita para una buena erección. Hay trastornos en la testosterona porque ya se ha comprobado que el virus puede producir hipogonadismo y descenso de la testosterona. Entonces, es una ventana amplia y es preferible que el paciente consulte al urólogo para determinar cuál es la causa y poderlo ayudar. Fíjate, Marco, vimos pacientes durante la pandemia que consultaban al urólogo y hablamos mucho de esto al principio y al final terminaron siendo COVID. Entonces, quizás cuáles eran esos síntomas que la gente medio confundía al principio, que claramente no era un tema urológico, sino era un tema COVID que la gente no lo tiene en el radar, porque la gente piensa que es puro respiratorio, pero ¿cómo fue ese protocolo al principio que hiciste para poder discernir qué pacientes tenían COVID y los ponían ustedes en riesgo y qué pacientes no tenían COVID? Sí, sí, muchas veces nos pusimos en riesgo, afortunadamente sin consecuencias en el consultorio, porque muchos pacientes, había muchas modalidades. Estaba el paciente que temía decir que tenía fiebre o que había tenido fiebre o síntomas respiratorios para no autocatalogarse de paciente COVID, porque era como, al principio era como mal visto, quizás por algunos. Entonces venían al consultorio diciendo que tenía una infección de orina y en el interrogatorio pues aparecía la tos y aparecía la fiebre, inmediatamente teníamos que recanalizar todo. Recuerdo claramente pacientes que hice, los acompañé de la mano al departamento de emergencia, les tuve que pedir que no podían estar en el consultorio por razones propias del espacio cerrado. El paciente venía casi siempre por infecciones que suponía eran urinarias porque tenía síntomas urinarios irritativos y fiebre que casi siempre no la decían. Ese era el paciente que uno veía, digamos, que era solapado. Y otros que vimos más adelante es cuando empezamos a hacer los screening con tomografía de tórax al principio y luego con los hisopados en los preoperatorios. Yo pesqué por lo menos unos 3 COVID agudos asintomáticos que no se sabía que lo tenían. Sí, gracias, Marco. Mira, una última pregunta, esta no te la había puesto, es una pregunta medio sorpresa, pero eh, ¿cómo cambió la pandemia tu práctica? Porque yo sé que tú tenías ya trabajo en redes sociales previo a la pandemia, pero inclusive te hice preguntas en la clínica sobre cómo atender a los pacientes a distancia y un poco cómo fue esa dinámica de cambio y qué cosas piensas que cambió la pandemia que van a ser irreversibles. Por ejemplo, el tema de ver los pacientes a través de redes sociales o verlos por consulta telemática, por ejemplo, consulta no formal, sino consulta a través de medios alternativos. Sí, definitivamente que esto abrió una ventana que yo creo que de todas maneras la ventana se iba a ir abriendo poco a poco, porque el desarrollo de las redes sociales es galopante y ha coincidido con la pandemia. Efectivamente, muchos pacientes se acostumbraron a las virtudes de las redes sociales para enviar fotografías de los exámenes, fotografías del color de la orina, fotografías de lesiones cutáneas. La consulta yo cuando paso consulta en las mañanas, en las tardes, yo tengo casi que una consulta en paralelo, porque yo estoy con un paciente sentado y tengo otros 2 pacientes por WhatsApp en el celular. Entonces, es una dinámica en la cual incluso yo abro las historias de los pacientes virtuales para poder llenar lo que va sucediendo y tenerlos al día en cuanto a su evolución, y les mando informes fotografiados con el WhatsApp, le mandamos los récipes fotografiados. Hemos minimizado las consultas de segunda vez cuando necesitan revisar un cultivo porque en la primera consulta se pidió. Hago muchos chequeos de antígenos prostáticos por redes. Sí, definitivamente que ha surgido un cambio positivo desde cierto punto de vista para minimizar la cantidad de gente que está físicamente presente en el consultorio, pero se duplica el trabajo y tú lo debes de saber porque me imagino que tus consultas telefónicas son más que las que no son telefónicas, y esto agota y desgasta muchísimo los días, todos los días es una doble consulta. Gracias, Marco. Si recuérdenos tus redes sociales para la gente que nos ve, porque esto es un medio eminentemente social
para que la gente que quiera te pueda seguir. Claro que sí, Julio. Mi Instagram, yo básicamente utilizo Instagram. El Instagram es de Prisco Urólogo, y allí pues tengo interacciones, puedo contestar dudas, puedo aclarar, puedo orientar con muchísimo gusto, claro que sí. Gracias, Marco. Un placer que hayas estado con nosotros y te prometo que vamos a hacer después programas sobre cáncer de próstata, que es un elemento importante, ya no en el contexto de COVID, porque nuestra idea es que el programa siga avanzando a pesar del COVID y entremos a otros temas de salud que son importantes para los pacientes, como por ejemplo incontinencia en la mujer de edad avanzada, infecciones urinarias. Hay muchos temas ahí compartidos que pueden ser de interés para nuestro público. Muchas gracias, Marco. Nos vemos. Claro, claro que sí, Julio. Gracias a ti. Un placer. Bueno, amigos, aquí vieron esta conversación con el doctor Di Prisco y quizás yo quisiera puntualizar algunos elementos relacionados con el COVID específicamente, es que lo frecuente, como ya conversamos, es, por ejemplo, ver infecciones urinarias secundarias. Una vez que pasó la fase aguda del COVID, el paciente llama 5 o 6 días después que se fue de alta, empieza a tener síntomas urinarios, ardor para orinar, fiebre, escalofrío, y la primera, el gran temor que tiene el paciente es que, bueno, me volvió el COVID. Cuando empezamos a preguntar sobre los síntomas, este paciente tiene infecciones urinarias, en particular en los hombres, porque ya tenían problemas prostáticos previos y en algunos casos, por ejemplo, la manipulación, la utilización de sonda, los pacientes que van a terapia intensiva que tienen un riesgo de infección producto de la invasión con la sonda, tienen un riesgo aumentado de infecciones urinarias. Pero también hoy en día sabemos que el virus, como hemos dicho en otros casos post-COVID, es capaz de producir neuropatía, alteraciones en los nervios que permiten el control del vaciamiento de la vejiga, que es fundamental para que tengas una, una dinámica de la orina normal y eso predispone a las infecciones y a los síntomas. Pero también el virus sabemos que ataca el sistema nervioso autónomo y en algunos pacientes presentan alteraciones de dolor en el bajo vientre que no tienen claro si es abdominal, si es de la vejiga, en el caso de las mujeres de los órganos genitales internos y hay que enfocar estos temas. Uno de los temas que no podemos pasar desapercibidos es la utilización de sonda, porque los pacientes graves que tienen dificultad respiratoria, algunos de ellos requieren sondaje, bien sea porque su estado de conciencia es alterado y necesitamos medir cuánto está orinando o porque van a terapia intensiva y es parte del protocolo. Entonces, todos estos elementos se juntan para que los síntomas urinarios, bien sea en el COVID agudo o en el post-COVID, sean parte de las consultas que tenemos. Vamos a ver, amigos, ya para terminar, nuestro balance semanal histórico para entender el contexto donde estamos. Y aquí vamos a ver la primera lámina. Y aquí, como les comentaba, esto es como una novelita por entregas, pues vamos diciendo todas las semanas qué va pasando. Esta semana, segunda semana de bajada, lo cual es buenas noticias. Pasamos de 12 millones de casos a la semana a 11 millones 700. Y esto es lo que empezamos a denominar en el mundo científico como un blip. El blip, que es una onomatopeya de algo que momentáneamente aumenta, ojalá el blip es una cosa transitoria y pueda seguir bajando. Pero debemos entender que la situación, en particular en China y en Hong Kong, sigue siendo complicada desde el punto de vista del número de casos y el número de muertes, pero debemos seguir la evolución de esto en el tiempo. Ya llegamos a 490 millones de casos y 6 millones de fallecidos en el mundo. Y cuando vemos Venezuela, para tener el contexto local en nuestra lámina también ya tradicional de los casos venezolanos, vemos que bajamos y en la última semana hubo una pequeña espiga en relación a la semana anterior. Es decir, esta semana que terminó el domingo pasado, pues nosotros las semanas las cortamos los domingos, tuvo más casos que la semana anterior. No necesariamente quiere decir que vaya a subir pronto, pero en todo caso quiere decir que aún habiendo transmisión baja, todavía podemos empezar a ver aumentos de la transmisión sistemática. Debemos hacer énfasis en que debemos seguirnos protegiendo y los mensajes parroquiales finales, recordar buscar dentro del cuadrito parte médico cuando entran al protocolo de YouTube o a la aplicación de YouTube, seguir por nuestras redes, @JulioCastroM, @MundoUR, compartir, hay una flechita que mira hacia allá, hacia la izquierda, y ustedes pueden copian el link directamente y lo pueden compartir con sus amigos por WhatsApp o por mensaje de texto o por cualquiera de las redes sociales. Pueden suscribirse para que es la campanita
el texto rojo, les va a poner una campanita y apenas ustedes entran a YouTube, ustedes van a ver que hay un nuevo capítulo de Parte Médico en sus teléfonos o en sus computadoras. Recuerden, pueden hacer preguntas a través de nuestro chat que yo vamos a estar respondiendo en vivo. Solamente nos queda invitarlos para la semana que viene. Por favor, tengan una Semana Santa segura, tengan una Semana Santa tranquila, tengan una Semana Santa de disfrute y no olviden, aparte de meter su bikini, su traje de baño, su protector solar, seguir protegiéndonos con nuestro tapaboca, que es nuestra chaleco antibala contra el COVID. Sigue habiendo COVID en el mundo, sigue habiendo COVID en Venezuela, a pesar de que estamos en transmisión baja, pero los esperamos la próxima semana y un placer haber estado con ustedes. Se les quiere, nos vemos pronto.